Un saludo para toda la audiencia, tanto en imagen y audio, de este programa Fe en el Aire, que quiere precisamente compartir la fe a través de distintos medios en la diócesis de Canelones y aún abriéndonos más. Comenzamos con el Evangelio, que es de este domingo 17 de junio, el domingo 11 del tiempo ordinario, tomado de San Marcos 4:26. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas otras parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, Jesús hablaba en parábolas. La parábola no es una simple comparación, tiene algún punto de enganche para que la persona busque y descubra algo nuevo, más grande. Porque además decía Jesús que, además de hablar en parábolas, a los discípulos, a los que él preparaba para que los siguieran y anunciaran, les enseñaba en particular. Las parábolas son en torno al reino de Dios o reino de los cielos, una expresión muy judía que significa que no es un lugar, ni siquiera es propiamente del cielo, es Dios que reina, Dios es rey. Ese es el anuncio del Evangelio. Donde Dios reina, obra. Dios reina en la creación, no porque esté la creación y venga a reinar de afuera, reina creándola. Ahora reina, todo existe porque Dios reina. Dios reina de un modo especial en el hombre, comunicándole la verdad, la vida, la santidad, la inmortalidad. El reino de Dios es Jesucristo mismo, a través del cual el Padre reina en su muerte y resurrección y en su vida. Y entonces las parábolas nos dicen características del reino de Dios. Y aquí lo que nos quiere dar una gran confianza. Parece que Dios no obrara. Parece que la Iglesia, que es el germen y el instrumento del reino de Dios, no funcionara. Se hace la encuesta, quién cree, quién no cree, como si fuera una empresa. Entonces la primera parábola dice: el reino de Dios como la semilla. El sembrador no sabe qué pasa ahí abajo. La sembró, él duerme, lo que sea, y sin embargo va obrando. Dios reina a través de su palabra. Dios reina por medio de la Iglesia. En esta Iglesia que tiene nuestros pecados, en esta Iglesia que es débil, esta Iglesia que también es atacada, pero sobre todo por el pecado. Sin embargo, Dios va santificando, perdona los pecados. La confianza en el reino de Dios, que es Jesucristo muerto, resucitado, que está en los cielos, pero que obra hoy, siempre va hacia adelante. La segunda parábola es parecida. Un granito de mostaza, en el lenguaje de ellos, es como decimos nosotros, la cabeza de un alfiler. Lo más chiquitito, una semilla que no se ve, y sin embargo a su momento crece. Hoy por hoy la Iglesia cuesta creer, ya digo, le afecta a veces el pecado de sus miembros, o miembros importantes, es combatida, se le dice que está anticuada, que no defiende esto, que tiene una gran cantidad de límites. Sin embargo, hoy por hoy produce pequeños santos en la vida ordinaria
y también grandes santos que hemos conocido, como podemos decir San Juan Pablo II o Santa Teresa de Calcuta. Por lo tanto, pongamos la confianza en el que Dios reina, el reino de Dios está obrando y obra en la Iglesia por muchos modos, por el ejemplo de santidad, por la predicación, por los sacramentos. Creamos en que Dios reina y dejémoslo obrar en nosotros. Vamos a conversar un poquito hoy sobre qué es un obispo. El próximo domingo, a las 17 horas, en la Catedral Metropolitana de Montevideo, será consagrado como obispo Luis Eduardo González para auxiliar de Montevideo. Es importante porque entra en la fe de cómo Cristo ha hecho su iglesia. Vimos antes que el reino de Dios al final es Jesucristo mismo, a través de él reina por su muerte y resurrección, y reina porque está en el cielo y sigue actuando ahora. Vive y reina y actúa. Y él ha querido obrar, así como tomó un cuerpo de la Virgen, también ante el cuerpo de hombres, y por eso eligió a los apóstoles para que estuvieran con él y los envió con su poder. Vayan y anuncien, vayan y enseñen, hagan esto en memoria mía, la Eucaristía, vayan y bauticen, reúnan a toda la iglesia. De modo que la iglesia de Jesucristo que es la cabeza, toma instrumentos humanos en los santos apóstoles que predicaron, santificaron, reunieron. Lo podemos leer en las Escrituras cómo iba creando las iglesias. Eso que Jesús hizo con los apóstoles es para todo el tiempo de la iglesia. Por eso dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso los apóstoles iban eligiendo y llamando otros hombres, y por un sacramento, como entramos a la iglesia por el bautismo y somos sellados en la confirmación, por otro sacramento, consagraban, pasaban el Espíritu Santo que habían recibido de Jesucristo por la imposición de las manos y la oración. Y ya lo vemos, por ejemplo, Timoteo, de los primeros obispos, lo toma San Pablo, le enseña y le dice: recuerda lo que recibiste por la imposición de mis manos. El sacramento del orden sagrado y del episcopado se da por la imposición de manos de los obispos, y la oración, y por supuesto lo hace la Trinidad, el Padre, por Cristo sumo sacerdote, envía el Espíritu Santo. Es bueno alguna vez haber participado de una ordenación episcopal, porque hace como en la Iglesia católica y apostólica, por la predicación de los apóstoles y por la sucesión de los apóstoles en los obispos. Digamos, de un modo, son como dos coordenadas con que nos une Jesús. Una histórica, eligió a los obispos consagraron a otros obispos, y así sucesivamente hasta hoy. Yo soy obispo porque otros obispos me fueron consagrando viniendo de los apóstoles. Es una coordenada. La otra es que Jesús vive y reina y actúa a través de los obispos en esa consagración. Por eso nosotros a veces dicen: yo no creo en los curas, yo no creo en los sacerdotes. Tampoco si eso es creer que porque sean buenos van a bautizar o van a consagrar la hostia en el cuerpo de Cristo. No es porque sean buenos, sino porque son instrumentos que Jesús, que es el único santo, tomó para sí, y a través de ellos obra. A través de los obispos mantiene la fe, gobierna su iglesia y sobre todo santifica en los sacramentos. Un gran obispo nuestro, don Monseñor Jacinto Vera, el venerable Jacinto Vera, que murió con fama de santo y se hace el proceso, fue el primer obispo de Montevideo y de todo el Uruguay. Antes participábamos del obispo de Buenos Aires, y antes más arriba del de Asunción o el de lo que soy Sucre y Charca. Fue el primer obispo, un obispo santo, misionero, pero sobre todo obispo, y con él recibió la sucesión apostólica, y nuestra iglesia llega a ser plena por tener obispo. En eso se diferencia la fe de la iglesia y la realidad de la iglesia católica de otros que no tienen obispos, no tienen la sucesión de los apóstoles, y por eso no tienen ni toda la garantía de la fe ni todos los sacramentos, no tienen Eucaristía, verdaderamente no consagran el pan en el cuerpo de Cristo. En la consagración episcopal, el momento, una ceremonia, ya digo, muy rica, repito, este domingo a las 17
el 17 a las 17 de la Catedral de Montevideo. El centro es el momento en que le ponen, los obispos todos pasan y le imponen las manos al que ha sido elegido para ello. Le ponen sobre la cabeza el libro de los Evangelios. El Evangelio es Jesucristo, es Cristo que consagra a su obispo, y luego se ora sobre él una larga oración cuyo centro principal dice: infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Esto es lo que pedimos, pero es más larga, y nos hace, pues, por un lado vamos a pedirlo por este sacerdote Luis Eduardo González, que va a ser consagrado obispo, y también renovar nuestra fe en el episcopado, digo, como don de Dios, no en las personas, en si somos buenos o simpáticos, sino en la fe en este instrumento. Así como el sacramento del agua, así como el sacramento en el pan y el vino que da Jesucristo, así hay un sacramento personal. Y como a todos los obispos, a todos los apóstoles les puso como cabeza Pedro, todos los obispos se unen con el obispo de Roma, sucesor de Pedro el Papa. Que el Señor nos renueve en la fe católica y apostólica y en la gran gratitud por el don del episcopado, de los obispos, para el crecimiento de la Iglesia. Que tengan todos una gran bendición del Señor.